rápidamente vamos a escuchar el comentario de Miguel Surún Hernández. Gracias, Susana. Fíjense, el que ensilla su caballo sabe para dónde va. Y eso es un argot de la gente, del pueblo, que deben aprenderlo algunos políticos, especialmente aquellos políticos que compran el discurso del descrédito de la clase política. Aquel discurso que parte de la premisa que no hay cosa más delincuente que un político, que no hay cosa más corrupta que un político, que no es correcto que los políticos que se fajan en un determinado partido, en el PRM, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, en el Partido Reformista, en el PRD, luego que llega y conquistan el poder, pues independientemente de sus capacidades, independientemente de su honestidad, pues tienen una especie de inhabilitación por su carácter de políticos para ocupar cualquier cargo. Y esto viene a colación porque en la vida uno tiene que jugar en función de la experiencia. Evidentemente, han habido políticos que han fallado en determinadas funciones. Políticos que una vez llegan a esos cargos, lamentablemente renuncian a su compromiso de servir. Y en este punto, al parecer, algunos políticos, especialmente del partido oficial, pues se han dejado confundir de lo que es un político con dependencia de criterio y que toma decisiones en función de sus prejuicios políticos y sus lineamientos políticos respecto a un partido, al partido en que pertenece, y aquel que es político y que tiene independencia de criterio. Usted puede cuestionar, usted puede decir lo que usted quiera, por ejemplo, de Ramón Alburquerque, pero es uno de los hombres más independientes y es un político. Y la experiencia nos ha enseñado en muchas oportunidades que los políticos han hecho, que tienen independencia de criterio, que tienen determinados niveles de honestidad, un trabajo extraordinario una vez llegan a las funciones. Y yo pongo, por ejemplo, vamos a estar claros, Jorge Subero Isa. Jorge Subero Isa, con vínculos muy íntimos con el Partido Reformista, fue propuesto por el doctor Joaquín Balaguer, pero fue uno de los mejores, si no el mejor presidente de la Suprema Corte de Justicia, hizo un extraordinario trabajo y vino del Partido Reformista. Pero vamos también al señor Estrella, aquel que vino del Partido Reformista, creo que era Rafael Estrella, si mi memoria no me engaña, que ocupó la presidencia de la Junta Central, Estrella Sadalá, que ocupó la presidencia, César Estrella Sadalá, ocupó la presidencia de la Junta Central Electoral del Partido Reformista y sacó a este país de una crisis electoral y celebró unas elecciones ejemplares, un político. Pero vamos al caso de, por ejemplo, Milton Rey Guevara. Milton Rey Guevara con claros vínculos con el Partido Revolucionario Dominicano, inclusive candidato a senador. ¿Y quién cuestiona la revolución en materia de derechos humanos, el trabajo extraordinario al frente del Tribunal Constitucional? ¿Quién puede decir que, por ejemplo, Milton Rey Guevara ha emitido una sola decisión apegado a criterios políticos o por mandato político o para proteger a un político? Un hombre que hay que reconocerlo. Lo caracteriza el trabajo, la entrega por la República Dominicana y su humildad. Pero vamos también al Tribunal Constitucional. Rafael Díaz Firpo, una persona que vino relacionada al Partido Revolucionario Dominicano también y que ha hecho una labor extraordinaria en sus funciones de juez del Tribunal Constitucional. Lo mismo de el magistrado Pedro Justo Castellanos. Pedro Justo Castellanos, señores, un magistrado relacionado al Partido de la Liberación Dominicana, que tuvo vínculos con el Partido de la Liberación Dominicana, o fue conocido. ¿Y quién cuestiona el trabajo de Justo Pedro Castellanos? ¿Quién cuestiona los trabajos que ha realizado? Consecuencia, nosotros tenemos que tener cuidado
cuando trabajamos en función de desacreditar a los políticos y a la clase política en favor de una sociedad civil que es insaciable, una sociedad civil que llega y decide aprovecharse del trabajo de los políticos, desacreditando a los políticos, pero cuando asume esas funciones, comete determinados hechos que son mucho peores que lo que puede cometer un político bien elegido. Porque es verdad, han habido políticos que han sido un desastre en determinadas cortes. Eso es cierto, como todo en la vida. Pero hay los miembros de la sociedad civil que desde su tribuna de esas ONG critican y cuestionan determinadas acciones, pero una vez son nombrados en esos cargos, sus gestiones se caracterizan por decisiones totalmente arbitrarias, abusivas, en violación de la ley. Consecuencia, yo entiendo que debemos, esos políticos que están apostando al descrédito y la exclusión de los políticos como entes potables para ocupar determinados cargos, cualquiera del Estado, por cuestiones únicas y exclusivamente de simpatía política, que por cierto es contrario a la Constitución, que de manera expresa prohíbe y castiga la discriminación, hasta una ley hay. Debemos revisarnos, porque de la misma manera que estamos diciendo y estamos desacreditando a los políticos, diciendo que en determinado cargo no puede haber un político porque por lo regular es ladrón, porque por lo regular es una persona deshonesta, porque por lo regular es una persona sin carácter, independientemente de que gracias a esa persona el partido de gobierno hoy ocupa la primera magistratura, y seleccionar en su lugar a uno que estuvo en la oficina, arrancándose el ombligo, esperando que aquel trabajara. Situaciones como esa, yo no quiero describirlas, pero se parecen mucho a los oportunistas que critican al que trabaja para entonces sustituirlo y hacer cosas peores. En la República Dominicana tenemos nosotros que saber hacia dónde vamos. Las personas que nos gobiernan hoy en día y los demás dirigentes de los partidos políticos tienen que decidir si deciden abrazar esa causa, la causa del descrédito de los políticos y de los partidos políticos, para apoyar esa filosofía empresarial de que hay personas que son como una especie de nobleza, que son incuestionables, que tienen una moral incuestionable y que son los únicos, como en los tiempos de Lilis, que son los capacitados para ocupar los cargos públicos. Porque ese camino del descrédito de los políticos y de la clase política, a despecho de la experiencia, como en los casos de Milton G. Guevara, Rafael Díaz Filpo, Jorge Subero Isa y Justo Pedro Castellano, señores, vamos camino a la destrucción de la clase política, de los partidos políticos y de la democracia como actualmente la conocemos y como ocurrió en Venezuela. Llévatelo.